Es en tu fidelidad, Señor, que tú vas con nosotros siempre hasta el fin. Aquel que empezó la buena obra la terminará, Señor, de sus hijos, de su pueblo. Padre, nosotros lo hacemos todo mal, pero tú lo has hecho todo bien, Señor. Pero ayúdanos, Padre, humillado de corazón, a acercarnos a ti. Vive tu vida, tú en nosotros, para que tú seas honrado, Señor. Para que, Señor, se cumpla en nosotros lo que se cumplió en Pablo. Ya no vivo yo más, vive Cristo. Glorifícate hoy también, y háblanos, Padre, de una manera buena, tierna, conmueve nuestra vida y corazón. Haznos correr de ti, te lo rogamos, Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, amados hermanos. Tenemos años de caminar con el Señor. Años. Amén. Y también tenemos años de estar predicando, dando la palabra. Años de asistir a la iglesia también, a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Tantos años. Y el Señor nunca deja de sorprendernos. Sí, Señor. Sí, el Señor nunca deja de sorprendernos, hermanos. Amén. El hermano al inicio empezaba hablándonos sobre el mensaje que dimos sobre la gran omisión. ¿Recuerdan? La gran omisión. Nos hablaba a los atalayas, ¿verdad? Como el Señor está haciendo un llamado que seamos atalayas fieles. Y no es únicamente para los pastores, pero por supuesto para los pastores es mucho más importante ese llamado. Pero no es únicamente para los pastores. Es para todo hijo de Dios. Amén. Que esté obedeciendo al Señor. Y como atalayas hay que dar la palabra del Señor. ¿Recuerdan la gran omisión o la gran comisión? Si estamos obedeciendo al Señor es la gran comisión, cumpliendo la gran comisión, estamos en obediencia. Si estamos en desobediencia es la gran omisión. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos para dar a conocer las virtudes de aquel, el Señor Todopoderoso. Y si no lo estamos haciendo la gran omisión. ¿Ok? La palabra de Dios está en cada uno de ustedes. Creímos, el Señor vive entre nosotros y la palabra es dada. Si estamos obedeciendo, hermanos, no hay gran omisión, sino que hay una gran comisión cumplida. Amén. Amén. El día de hoy queremos hablar sobre el mensaje y el llamado. ¿Ok? El llamado de Dios. Y hermanos, en Juan 10, 1:42 dice el Señor: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera, o sea, les guía. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños.
Jesús les habló por medio de esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso, no los oyeron. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conozco y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Hermanos, Juan 10 es uno de los capítulos de la Biblia más predicados, tal vez los más conocidos. Juan 10. ¿Quién no sabe que el Señor es la puerta, hermanos? La puerta. Y Él es el buen pastor. Amén. Hermanos, el Señor, cuando vino, imagínense las cosas que decía. O sea, cosas que la gente normalmente quedaba perpleja. Imagínense que alguien en la calle nos dice: miren, yo soy la puerta. ¿Qué pensaría todo de Él? ¿Verdad? Dice Señor, ¿verdad? Creeríamos nosotros que es algo como que estuviera diciendo: yo soy el refrigerador. ¿Entienden, hermanos? O sea, como que no tenía sentido a los ojos del mundo, porque dice la Biblia, y así es, hermanos, que las cosas espirituales deben entenderse espiritualmente. Amén. Entonces, cuando el Señor llegaba y le decía: yo soy la puerta de las ovejas, ¿ok? Y el que por mí entra, dice, encontrarás pastos. Amén. Encontrará vida. Amén. Y nadie, también recuerden que de Él es también el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es a través de mí. Amén. Así dice el Señor. Amén. Nosotros, hermanos, ya tenemos años de conocer al Señor. Años. Algunos ya tenemos más de 5 décadas, hermanos. 50 años, 30 años, 20 años. Amén. Es mucho tiempo, hermanos. Y sí, el hermano hoy nos decía, hemos oído él decía, más de 20 años, he escuchado que este tiempo venía y el tiempo ha venido ya. Y el mundo ya está hablando, y nos ya hemos dado cuenta, realmente el mundo no es el mismo ya. Todo ha cambiado. Amén. Todo ha cambiado, no es el mismo. Y hermano, y sí es cierto, la iglesia esta ha sido una de las iglesias que más ha escuchado respecto a los tiempos que vienen. Y el Señor ha estado hablándonos para prepararnos. Y muchas personas han oído en este lugar. ¿Sabe? Ahorita no sé cuántos sabemos, tal vez unos 40, no sé. Hermanos, cuando estábamos allá en la iglesia, hubo una ocasión que andábamos más de 80 veces, 75, en una sola. Y de ese grupo, se fueron muchos a dar la vuelta, a oír otras cosas. Hermanos, pero el Señor ha sido fiel con nosotros. Hasta el día de hoy, aquí nos tiene. Aquí nos tiene. Y hermanos, la preparación tiene un inicio y un final.
Pero cuando el Señor se toma su tiempo para preparar una vida es porque está pensando en algo importante, ¿no cree usted, hermano? A veces Pedro sentía que él estaba perdiendo su tiempo pescando, se aburría. Imagínense, tirando un pescado, así tiraba y no hay nada. Pedro pensaba que estaba perdiendo su vida pescando posiblemente, no encontraba sentido en la vida. Hasta que, atención, hasta que llegó Jesús. Y cuando el Señor entró en su vida, hermanos, de repente el Señor le dice: yo te haré a ti pescador, pero ya no de pescado, de pez, pescadores de hombres. Nunca él en su vida iba a imaginar que iba a estar en Babilonia escribiendo una carta para todo, incluyéndonos a nosotros, para toda la iglesia. Nunca se lo hubiera él imaginado. Y el Señor tiene planes para su vida, ponga atención, para su vida que usted nunca puede imaginarse. Usted no sabe. Por supuesto, si usted está en serio con Dios, hermanos, entonces el trato puede ser algunas veces duro, a veces, ¿o no? ¿Cuántos han escuchado del hermano Andrés? A ver, levanten la mano algunos que han escuchado al hermano Andrés. Bueno, no es necesario ni decir apellido. Todos saben que dicen hermano Andrés. Ah, eres el hermano Andrés, ¿no es cierto? ¿Quién es el hermano Andrés? El hermano Andrés es un hijo de Dios en Holanda. Hermanos, que creía en el Señor, quería servir al Señor. Anhelaba, él era un joven, él anhelaba servir al Señor. Pero sabe que el hermano Andrés tenía un problema. Él estaba estudiando, estaba esforzando, quería hacer las cosas, quería ser un misionero. Pero sabe una cosa, de repente se enfermó la columna, los discos. ¿Alguien puede imaginar lo doloroso que puede ser eso? Unos dolores terribles en los discos. Y hermanos, bueno, si a alguien le pasa y dura unos 3 días, bueno, ya, qué bien, ya se arregló. No, 2 años orando por él, esforzándose, y él en la cama, hermanos, apenas se levantaba para ir y volvía a regresar a la cama con dolores inaguantables. El hermano Andrés llegó a un seminario y el director del seminario le dijo: mira, Andrés, yo creo que es mejor que te olvides de tu anhelo de servir al Señor como misionero. Sencillamente no das la talla o no puedes. Estás mal o enfermo. Se necesita tener buena salud para hacer eso. Amén. Hermanos, pasaron. Él se enfermó, anduvo con esos dolores, de ahí empezó a mejorar. Y él empezó, hermanos, a pasar Biblias en un Volkswagen. ¿Cuántos recuerdan? En un Volkswagen empezó a ir, hermanos, para Rusia, para Alemania, para otros lados, a llevar Biblias. Porque, hermanos, una cosa que decía el hermano Andrés es que Dios va a apoyar a una persona que va al pueblo necesitado. Amén. Si alguien cree en Dios y cree en su poder, el poder de Dios se mueve a favor de esa persona para ayudar al pueblo necesitado. Cuando entra una tiranía, y este mundo está a punto de entrar a la peor tiranía de la historia humana, ¿ok? A la peor tiranía inimaginable. No tenemos ni idea de lo espantoso que va a ser eso. Olvídense Hitler. Hitler es una caricatura chiquita de lo que viene. Viene la gran opresión mundial. Pero esa gran opresión va a ser para el cristiano sobre todo. ¿Entiende? Todo el mundo va a ser un esclavo, por supuesto. Esclavos del diablo, esclavos del pecado, esclavos. Pero el perseguido va a ser el hombre fiel. El Hijo de Dios. Aquel que anhela servir al Señor, ese va a ser el perseguido. La tiranía se va a mover como nunca en la historia humana. Ya está practicando.
El diablo no es él solito, él tiene un montón de anticristos por todos lados, ya lo está poniendo en diversos lados para que cumplan su función en el tiempo del fin. Y hermanos, estamos hablando de esto porque viene una batalla que pelear, no es un juego. Amén. No es un juego, tenemos que estar listos. Si a usted le dicen, póngase la marca, ¿qué va a hacer usted? No vas a poder comer, no vas a poder recibir un salario, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene que confiar en el Señor. Miren, yo le voy a decir una cosa, las aves no se van a poner la marca. Y las aves van a sobrevivir. Porque Dios les va a dar de comer. ¿Está oyendo? ¿Está escuchando? La vacuna es una prueba, es una preparación para lo que viene. Después viene el otro. ¿Está entendiendo? Pero está a la vuelta de la esquina. Entonces desde ya tenemos que tener convicciones como hijos de Dios. No es un juego. No es un juego. No es un juego. Cáptenlo. No es un juego. No es un libro de ficción la Biblia. Los profetas han dicho lo que iba a pasar en ese tiempo y sucederá. Se va a cumplir todo lo que el Señor Jesús dijo, se va a cumplir. Entonces, hermanos, hemos visto con nuestros ojos lo que produce, hermanos, que aparezca de repente un líder. Miremos Cuba, un super líder, todo el mundo quería ir a Cuba, era lo máximo. Hermanos, después de 70 años de esa cosa metida ahí, entendemos, hermanos, la carne es carne. A nosotros como cristianos no nos debe importar la política para nada. No nos debe interesar la política para nada. La carne, sea de la derecha, de la izquierda, o del centro, o de otro lado, o de religiones, es carne, abominable carne. Y lo único que produce es pecado y esclavitud. Entonces, hermanos, cuando se metieron, yo le estoy contando esto porque el hermano Andrés fue a Cuba. Él llegó ahí. ¿A qué? Pero usted dice, ¿y su columna? ¿Sabe qué pasó? Una ocasión que llegó a Estados Unidos con un ministerio que se llamaba Puertas Abiertas, y fue a dar una vuelta en una avioneta y de repente un gran grito: agárrense. Hermano, la avioneta se va para abajo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a estrellar. Y ¡pum! Se estrellaron. Y él iba ahí arriba con otra persona ahí, con piloto. Y ese piloto era buen piloto, había estado en las selvas, era buen piloto, pero se estrellaron. Dice que él saltó y sintió el dolor más espantoso de la vida, y el colmo, cayó un hormiguero. Hermanos, ahí estaba en el hormiguero él llorando del dolor, de la aflicción y todo. Se había quebrado la columna. Hermanos, ¿y qué pasó? Empezaron a atenderlo, lo enyesaron, estuvo enyesado tiempo, la esposa tuvo que llegar de emergencia, lo cuidaron, hermanos, y ¿saben qué pasó, hermanos? Se sanó. La columna se puso en su lugar y se sanó. Se había quebrado y se sanó re bien. Y después él jugaba tenis, ¿ok? Él corría, lo que no había podido hacer durante el resto de la vida. Y ahora, hermanos, pero durante el periodo que él estuvo enfermo, nada lo impidió para que él diera la palabra de Dios de todos modos, arriesgando su vida. Y ahora, cuando ya estaba mejor, ¿cree usted que ahora ya no? No, ahora más. Él quería hacer la voluntad de Dios como nunca. Hermanos, y llegó a Cuba. Cuando llegó, dice que toda la gente estaba feliz por el cambio de gobierno y el gran héroe de arriba, y bravo, 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 todos ahí. Y las iglesias felices, hasta aplaudiéndole a esa persona, hasta que de repente empezaron a notar algo. Empezaron a atacar a los pastores. Los pastores no sirven para nada, los pastores son unos parásitos, los pastores bla, 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 los pastores bla, bla, bla. Y empezaron a afectar las iglesias.
Y las grandes iglesias empezaron a hacerse así chiquititas. Cuando él llegó una iglesia enorme que tenía 2 miembros. ¿Está oyendo, hermanos? 2 miembros. Ahí estaba él. Y los pastores presos. Y la familia de los pastores sin recibir nada. ¿Por qué? Pues porque su esposo no sirve para nada. Es un parásito. A la cárcel el hombre, trabajando, sufriendo, todas las familias que querían caminar perfectamente con Dios. Hermano, ahora usted dice, eso es la historia. No, viene eso. Si usted es un hijo de Dios que está en serio con Dios, prepárese, pero no tenga miedo. ¿Está oyendo? No tenga miedo, hermanos. Las aves no se van a poner la marca. ¿No sería bonito el nombre para el título para esta prédica? ¿Ok? Dios les va a dar de comer a las aves. ¿Cuánto más a sus hijos? Podemos confiar nosotros en que el Señor nos está llamando, porque, hermanos, hay un llamado para su vida y para mi vida. Hermanos, ¿cuánto le hubiera gustado andar con Pablo donde quiera que Pablo fuera? ¿Ok? Pero Señor, se hundió Pablo 3 días en el naufragio. ¿No le hubiera gustado ayer estar agarrado usted de una tabla junto con él? ¿Entiende lo que quiero decir? El camino de Dios, hermanos, a veces tiene aflicciones inesperadas, pero también tiene preciosas cosas inesperadas. Si estás caminando con Dios, Dios te va a sorprender. Amén. Hoy el Señor nos visitó de una manera hermosa mientras estábamos, desde el inicio. ¿Se lo sintieron ustedes? ¿Se dieron cuenta? Fuerte la presencia de Dios, desde que se puso el sonido, hermanos, y después la alabanza, preciosísima. Yo sentí ahí, el Señor me decía, vete a hincar aquí. Y me vine. Y hubiera sentido, si ustedes algún día siente que el Señor le está hablando, póngase aquí. Usted pasa y póngase acá. ¿Entiende, hermanos? Encuéntrese con el Señor. Encuéntrese con el Señor. Y si usted obedece, encuéntrese con el Señor. Y se encontrará más con el Señor cuando haya obediencia en cosas pequeñitas. Ahora, eso es algo tan personal. ¿Entienden? ¿Cuántos fueron muy tocados por el Señor en la oración? En la oración. Aleluya. Sí. Entonces, es un asunto personal. Esa experiencia que yo tuve con Dios, yo no se la puedo dar a ustedes. Es un asunto entre usted y Dios. Pero si usted está pensando, ¿qué hora irá a ser el que empieza todo? ¿De qué nos van a hablar? ¿Qué? No, hermanos. Aquí venimos a buscar al Señor. Nuestro corazón debe estar buscando al Señor. Aquí venimos, Señor, como unos radares. ¿Dónde estás, oh Dios? ¿Dónde está, Señor? No nos lo perdamos. ¿Recuerda usted que mucha gente apretaba y empujaba al Señor? Pero solo una persona lo tocó. Que seamos todos nosotros los que tocamos al Señor. Y todo cambiará. ¿Entienden? Nuestra vida tendrá una nueva vida. Usted sabrá, es algo un asunto muy personal entre Dios y yo. Como un hombre había sido salvado de la muerte montón de veces desde que era niño. Una vez se puso una cadena jugando en el cuello. Escucha una cadena y se cae. Iba a quedar colgado cuando era niño. Y Dios hizo un milagro. Y él sintió la mano de Dios que sacaba de la cadena y cayó. Y lo sorprendente es al verla arriba, la cadena colgando. Lo hubiera estrangulado ahí arriba. Y el Señor lo libró. ¿Y sabe qué? Él había crecido con una familia cristiana, pero él era un ateo. Un ateo. Pero una vez, él no quería ir a la iglesia y casi fue obligado a una iglesia. Pero cuando estaba allí, sentado entre la gente, empezó a decir: Señor, si eres real, manifiéstate, por favor. ¿Y saben qué? Él quedó impactado como Dios se manifestó. Oyó la voz audible de Dios en medio de toda la congregación. El Señor le habló y le dijo, porque él dijo, yo me voy a entregar. Y el Señor dijo, no quiero que te entregues el 99%. Tienes que entregarte el 100%.
Y él lo oyó y sabía que estaba ahí. Después dice que él vio, y él vio, estaba en el cielo, él viendo la situación ahí. Ahí, hermanos, su ateísmo se fue a la basura de un solo instante. Ahora es un siervo de Dios. Está sirviendo al Señor con todo su corazón. Ese mismo día fue bautizado en el Espíritu Santo. Hermanos, pero pongámonos, queremos recibir de Dios lo mejor. ¿Usted no quiere, hermanos? Amén. También debemos darle a Dios lo mejor también. Eso es la entrega total, no estamos jugando. Amén. Entonces, hermanos, la puerta está abierta, Él es la puerta, Él es el camino y Él es el buen pastor. ¿Cuántos de ustedes han recibido un abrazo de Dios en el momento necesitado? Sí, lo hemos recibido, hermanos. Y así, Él no va a cambiar. No tenemos que temer al enemigo, al león. No tenemos que tener al miedo al oso. No tenemos que tener miedo al gigante. Hermanos, temamos a Jehová de los ejércitos y amemos al Cordero de Dios. Y Él se va a encargar. Amén. Él se va a encargar. Y hermanos, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Y mis ovejas me conocen. Y ellas, ¿qué pasa? Oyen mi voz y me siguen. Hermanos, este hermano Andrés llega a Cuba y está predicándole a 2 personas. Llega la gente, los militares, lo agarra la policía y empiezan, mire, ¿y usted por qué tiene aquí en su pasaporte que fue a Alemania, que fue a Rusia? ¿Usted es un espía o qué? ¿Qué es lo que anda haciendo? Y él dice, yo estoy predicando el evangelio. Pero hermanos, dijo, aquí no va a predicar el evangelio. ¿No va a predicar? No, aquí no va a poder predicar el evangelio. Y una pregunta, ¿puedo yo preguntarle a la gente? Hacerle preguntas a la gente y contestarle sus preguntas. Sí, eso sí puede. Okay. Y si la gente me hace preguntas a mí, ¿puedo yo contestárselas? Sí, eso sí puede. Entonces él llegaba, hermanos, a las iglesitas. Estamos hablando de iglesias necesitadas. Amén. Iglesias, hermanos, con una carencia de todo tipo, en todas las maneras. Con un liderazgo sufrido, un liderazgo probado. ¿Entienden, hermanos? Y él llega ahí y le decía, yo tengo una pregunta para ustedes el día de hoy, porque le habían prohibido y habían llegado policías disfrazados ahí, hermanos, y le hacía preguntas como, ¿cree usted que Dios realmente existe? Y la gente empezaba a levantarlos, yo sí creo, y la razón es que el Señor hizo tal cosa y tal cosa, y el Señor hizo tal cosa, y empezaban todos a dar el testimonio. Y después le preguntaban a él, y él empezaba, ¿y qué pasó, hermanos? Él estaba dando la palabra de Dios y muchos conocían al Señor ahí. Más de alguien había, ¿y qué debo hacer para ser salvo? ¿Ok? Y él terminaba explicándoles, hermanos. Hermano, hay muchas necesidades en el pueblo de Dios allá afuera. Tenemos nosotros que estar dispuestos a dar la palabra de Dios. Hermanos, que el enemigo no nos tape la boca. Amén. ¿Oímos, hermanos? Bien, este hombre, hermanos, él era holandés. Y en Holanda hablan holandés, ¿verdad, hermanos? Y cuando él llegaba, hermanos, a Cuba, él no hablaba español. Y un jamaiquino era su traductor. No sé si lo hacía del inglés al español o como sea, pero le traducía. O del holandés, no sé. Pero le traducía este jamaiquino. Y dice que era un hombre bien esforzado y siempre se esforzaba para traducir. Pero una vez él va llegando, hermanos, y cuando él se va acercando, encuentra a ese jamaiquino doblado a sus rodillas llorando, clamándole al Señor. Y él no sabía por qué, pero llegó, le puso manos al jamaiquino y oró por él. No sabía ni por qué estaba orando. Y al ratito empezó el servicio. El jamaiquino subió y empezó él a predicar y el otro a traducir.
Qué importante la traducción, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos han sido bendecidos por un buen traductor? Sí, hermanos, qué importante. Es un ministerio importantísimo. Es un ministerio importantísimo. Y hermanos, empezó a moverse, el Señor se movía, y por horas y todo, muy bien. Y este hermano usó a ese jamaiquino por mucho tiempo, se fue. Con el tiempo se encontró con el jamaiquino y platicaron. Y el jamaiquino le dice: ¿recuerda aquella vez que llegó a orar cuando yo estaba ahí? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que en todos los tiempos de traducciones yo tenía un problema. Tenía unas úlceras dolorosísimas, pero dolorosas, que yo sentía que me desmayaba. Y yo terminaba las traducciones y me iba corriendo a ver qué hacía. Y ese día era peor que nunca, porque casi siempre cuando estaba traduciendo era que él se ponía grave, pero esa vez antes de empezar ya estaba grave. Entonces le dice: ¿qué puedo hacer? Pero ¿sabe una cosa que pasó ahí? Ese día Dios me sanó. Dios me sanó. Y dice el hermano: y lo impactante es que yo llegué y ni sabía por qué estaba orando, pero Dios sí sabía, hermanos. Y si estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios se levanta por nosotros y Él hace obra. Él hace obra y Él hace las cosas necesarias, hermanos, para que se haga su obra, la obra de Dios. Si estás haciendo la obra de Dios, el poder de Dios está a tu favor. Amén. Hermanos, una cosa que se daba ahí en Cuba es que el que no tenía un sello, imagínense, les ponían sellos en una cosa ahí. El que no tenía el sello no tenía comida. Los cristianos no les ponían sello, sobre todo los líderes y los pastores. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaba el tiempo de no importaba si ellos estaban comiendo, trabajando duro o como sea, no importaba, ellos no tenían que comer. Hermanos, entonces ahí ellos necesitaban un milagro de Dios. ¿Saben qué hizo usted, hermano Andrés? Hermanos, cuando él se enteró de la situación, resulta que los dólares no eran útiles. Es que los hermanos en Holanda daban ofrendas y todo para apoyar a los pastores ahí, y cuando él llegaba, resulta que los dólares no servían casi de nada. Entonces, por medio del embajador, hermanos, de Holanda, iban a cierto lugar y ahí compraban ropa, cosas necesarias, y se las llevaban, hermanos, a la gente necesitada, pero casi nada. Pero una vez alguien le dijo: ¿sabe una cosa? En los Estados Unidos alguien con un reloj de oro tal vez le salió $300. El oro aquí es súper valioso, y si un reloj de oro equivale al trabajo de 6 meses. Imagínense. Dice que el siguiente viaje él iba con su amigo y parecían que eran don Juanes. ¿Por qué? Lleno de cadenas, lleno de relojes, lleno de anillos. Dice, se miraban ridículos, pero ellos llegaron ahí, invitaron a comer a unos pastores, buscaron pastores y sus familias trataron de invitarlos a comer. Dice que muchos pastores le decían: regálenos unas bolsas plásticas. Los pastores no sabían nada de qué estaba pasando. Le daban bolsas plásticas y su comida ellos la echaban en bolsas, y después ellos se fueron con uno de los pastores a la casa y vio cómo abrían las bolsas y le repartía, y todos los comiendo con un hambre, todos los hijitos de ellos con un hambre y una gran necesidad. Y les dijo: quiero que sepan algo. Miren, empiezan a quitarse el cadenero. Esto lo trajimos para que se lo repartan a todos los siervos de Dios que están aquí. Repártanlo todos y úsenlo. Que el Señor los bendiga. Hermanos, miren, en una ocasión, hermanos, dice que él llegó a Holanda. Yo les hago una pregunta: ¿usted quiere aprender a hacer la voluntad de Dios? Hermanos, yo le hago otra pregunta: ¿ha estado usted hablándole del Señor a alguien? Piénselo.
Piénselo. Porque ahorita hay libertad. Ahorita, escúcheme bien, hay libertad. A la vuelta de la esquina, yo no sé. En unos lugares, hermanos, en Guatemala, alerta roja, dicen, ya no se pueden haber reuniones por el gran virus. Yo les dije la vez pasada, los virus que hagan cola. Nosotros tenemos a Jehová Rafa, que nos ama. No nos deben tener, no debemos de andar con miedos todo el tiempo. ¿Entienden, hermanos? Pero hermanos, pero escuchen una cosa, el enemigo quiere meter miedo a toda la humanidad. Pero dice la Biblia, sea Jehová vuestro único temor. Y así debe ser. Pues hermanos, llega él a Holanda y yo le dije a Celia, y habló con unas ancianitas de 50 años. ¿Cómo que ancianitas de 50 años? Me dice. Nos pasas trayendo un montón de gente. No, mujeres maduras que ya sabían lo que hacían. ¿Entienden, hermanos? En una montaña allá en Holanda, hermanos, viajaron, porque él les empezó a hablar, porque ellas queremos servir al Señor, y habían servido al Señor llevando Biblias a diversos lugares. Y ahora, porque estaban prohibidas las Biblias en Cuba también, ¿sabe usted? Hermanos, de la, ¿cómo se llama? Bíblicas Unidas, a los que se encargan de hacerlas y venderlas, hermanos, lo habían metido preso incluso en ese lugar. O sea, cuando llega un tirano, y el tirano del mundo va a llegar muy pronto, van a empezarse a dar prohibiciones contra el cristianismo genuino. Entonces, hermanos, ellas iban a ciertos lugares y llevaban Biblias, y llevaban tratados, y llevaban enseñanzas, y todo lo que ellos podían darle a los hermanos allá afuera, ellas se lo daban. Hermanos, yo quiero decirle una cosa: siempre va a haber alguien más necesitado que nosotros, a quien nosotros podemos darle. Siempre va a haber alguien más necesitado. ¿Está oyendo usted? Uno puede decir, es que Señor, tú sabes que no tengo. ¿Sí? No, hermano, Dios sabe que siempre hay alguien más necesitado que nosotros, que podemos ayudar. Hermano, y estas dos mujeres valientes, escuchen, hermanos, viajaron desde Holanda para Cuba. Y saben, hermanos, él les explicó, solo lleven tratados, Biblias y ropita para la gente. Y ellas llegan y empezaron a orar. Señor, ¿y qué hacemos? Ya están en Cuba, un lugar donde no hablaban el idioma, un lugar desconocido, no sabían qué hacer, no conocían a nadie. Dice que le había dado algunas direcciones, pero ustedes deben ser guiados por Dios. Y empezaron ellas a orar, y en eso que el Señor les hace saber a ellas, vayan al Parque Lenin. Al Parque Lenin. Y hermanos, se fueron ellas al Parque Lenin. Y en el mismo momento había otra situación que estaba pasando. Había un hombre que se llamaba, un pastor, se llamaba Eusebio Pérez. Lo habían tenido metido preso, lo habían estado dañando, torturando, insultando, haciéndole todo el mal posible durante mucho tiempo. Y ahora lo dejan libres. Y él sale y estaba con un desánimo, pero desánimo completo. ¿Cuántos, verdad que nosotros no hemos sido tratados así todavía, hermanos? No. Hemos recibido aflicciones y todo, es cierto, pero no eso no hemos pasado. Y él, hermano, estaba desanimado. ¿Y ahora qué hago? Ya no quería dejar el ministerio. Estaba, pero verdaderamente desanimado. Entró a orar, hermanos. Y cuando uno le habla a Dios, Dios le habla a uno también. Y el Señor le dice, ve al parque, ¿cuál creen? Lenin, al parque Lenin. Y él sabía que ahí algo tenía el Señor y se va al parque. Dice que agarró su Chevrolet 1950, ¿ok? Yo preocupado por mi Mitsubishi, ¿verdad? 43 años imagínense cuánto tiempo, y ahí todavía están caminando esos carros. Estamos hablando de más de como 70 años, 80 años, ¿verdad? Hermanos, ese carro Chevrolet
él lo llamaba Lázaro, porque había resucitado 3 veces. Lo habían ya deshecho, no sirve para nada. ¿Cuántos recuerdan cuando vivimos con el Mitsubishi? Que veníamos caminando en una ocasión, se le fueron todas las luces. No sé si alguno de ustedes andaba con otro esa ocasión. Y veníamos sin luces, hermanos, pegaditos al carro que iba delante de nosotros. Y todo el camino, hermanos, hasta llegar a la casa. Ahí la batería cayó muerta. Pudimos llegar a la casa, enfrente de la casa. ¿Cuántos recuerdan cuando veníamos cantando de un seminario? El inmenso mar rojo. La hermana, también Juan Carlos. Y la hermana también andaba ahí en ese carro. El inmenso mar rojo, él se paró. Veníamos, hermanos, había pasado un huracán hacía poquito y habíamos ido. Creo que eran los únicos de El Salvador que habíamos ido. Hermanos, y cuando veníamos de regreso teníamos problemas de mucho tipo, pero ahí vimos la gloria de Dios. Pasó un carro enfrente de nosotros, abrió el camino y pudimos pasar. Nosotros no sabíamos que estaba inundado, pero ese supercarro era una cosa enorme, pasó enfrente de nosotros y nos abrió camino. Y nosotros perplejos porque estábamos cantando el inmenso mar rojo, él se paró. Y el Señor lo hizo. Amén. ¿Verdad? Y así ese carrito, muchos lo recuerdan, parecía que fallecía, y siempre nos llevaba hasta la casa, y ahí se quedaba trabado, que ya no daba un paso más. Y ahí anda el carro, está guardado, como que no le ha pasado nada, como nuevito está con su motor. ¿Entendemos, hermanos? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Si usted tiene un problema, acuérdese que Dios está con usted. Amén. Y los problemas de los hijos de Dios son problemas de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Oyó eso? Amén. Solo asegúrese que está haciendo la voluntad de Dios y Él se va a encargar de apoyarlo. Pues este hermano Eusebio Pérez, tenía el carro que había sido resucitado 3 veces, el Lázaro, ¿verdad? Él le daba risa el asunto, pero ahí llegó hasta el Parque Lenin. Y él estaba, ¿y por qué me trajo el Señor aquí? ¿Para qué? Había muchísima gente buscando por todos lados. ¿Por qué? De repente se queda viendo, andaban unas ancianas que se le quedan viendo a los ojos, y los dos supieron que tenían que juntarse a platicar. Las ancianas y él se juntan. Después Dios no sé ni cómo se entendieron, pero fueron al carro de él, y dice que ahí una cosa bien rara, ellas empezaron a quitarse vestidos. ¿Cómo es que? Hermanos, iban con un montón de ropa encima. Querían regalar la ropa que cargaban puesta. Y Biblias. Y él no entendía qué estaba pasando. Fueron al hotel. Y allí en medio de todo, hermano, él empieza a decirles, cuando yo estaba en la cárcel, yo supe de un hombre de Holanda. Sí, ¿cómo se llamaba? El hermano Andrés. Sí, y no me acuerdo el apellido. El hermano Andrés, dice. Entonces dicen que ellos dijeron, el hermano Andrés nos habló a nosotros que viniéramos aquí. Y él dice, y a mí en la cárcel me hablaron del hermano Andrés que venía y apoyaba a los pastores. Él se queda perplejo. Dios mío, tú le hablaste a unas holandesas y las llevas para el Parque Lenin para mostrarme que me amas personalmente. ¿Qué pasó con él? Lo levantaron, su corazón se levantó. ¿Entienden, hermanos? ¿Iba a dejar su ministerio? Ahora no. Yo sé que Jehová está conmigo. Amén. Y empezó a trabajar. Y a trabajar fuerte. Y el Señor empezó la obra. Y empezó a crecer la iglesia. Y era tanta la situación que los de ese país lo agarraron y le dijeron, ¿sabe qué? Lo expulsamos del país. Y lo sacaron. Hermanos, todavía sigue él. Está, hermanos, en el Canadá, en Toronto. Está pastoreando una iglesia ahí. Hermanos, si a usted le faltan fuerzas, acuérdese que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Y el Señor hace las cosas como Él quiere, hermano, pero tenemos que estar en obediencia, haciendo, hermano, aunque sea pequeño. Señor, pero es tan poquito lo que puedo ayudar.
si tú lo das a la manera de Dios, en la forma que Dios quiere, hay una bendición enorme para tu vida. Y no solo para tu vida, para mucha gente. Hermanos, una mujer, el hermano Bernardo estaba contando, aceptó al Señor y fue bautizada en el Espíritu Santo. Una mujer. Y hablando en lenguas, pero estaba tan impactada ella, hermano, y alguien le tomó un video con ella hablando en lenguas y decidió enviárselo a sus familias católicas, a un pueblo. Le enviaron el video y ella, cuando llega a visita ahí, le dicen: a ver, hablarnos en lengua, burlándose de ella, creyeron que estaba fingiendo. Hermano, cuando usted bautizado en el Espíritu Santo, todo cambia. Si usted no está bautizado en el Espíritu Santo, ruéguele al Señor que Dios le bautice en el Espíritu Santo. ¿Okay? Y si usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo, hable en lenguas. ¿Ok? Hable en lenguas. Cuando hablamos en el Espíritu Santo, estamos hablando en lenguas. ¿Oyó eso? Porque habla misterio. El Señor sabe cuál es su necesidad genuina y eso clama al Señor dentro de usted. El Señor lo dice y Dios pone atención, escucha y el Señor hace lo que hay que hacer. A su hijo siempre lo escucha. ¿Ok? Un hermano no desconocido nosotros, lo secuestraron, se llevaron a la esposa y a él, lo llevaban en un carro secuestrado y él no hallaba qué hacer y empezó a orar en lenguas. Él empezó a orar en lenguas. ¿Y sabe qué? Los dejaron. Creyeron que se había vuelto loco y los dejaron libres. Dios es el que manda. ¿Entienden? Dios es el que manda. Pues a esta mujer, cuando llegó, querían que hablara en lenguas. Y llegaron otras personas, dice que habían como unas 40 gentes. Y ella empezó a hablar en lengua. Ella le dijo: es que no es un asunto que yo quiera solo así, no. Pero estoy orando y empiezo a hablar en lenguas. Y empezó a orar, hermanos, y empezó a hablar en lenguas. Y el Señor se empezó a manifestar ahí. Las 40 personas que estaban cayeron de rodillas, llorando, rogándole al Señor. Y algunos fueron bautizados allí. ¿Y sabe qué pasó ahí? Se formó una iglesia con esa persona nuevita. Una iglesia que empezó con 40 miembros. Con esa persona. El hijo del hermano Bernardo fue a cuidar, él está a cargo de esa iglesia. Hermanos, Dios no está atado. Él hace las cosas a su manera. ¿Ok? Pero hermanos, si estamos hablando de esto, el Señor nos está diciendo, es porque nosotros debemos saber, hermanos, que estamos a tiempo. Nosotros tenemos, porque mucha gente decía, es que vamos a ir a tal... No, en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, tú puedes dar la palabra de Dios. Y si no estás cometiendo la gran omisión, entonces sí estás cumpliendo con la gran comisión. Es tiempo, hermanos, de que hagamos lo que el Señor quiere. El Señor quiere, hermanos. Y este hermano sí decía así: si usted cree en el poder de Dios y va con fe a la iglesia sufriente, Dios le va a abrir las puertas. Hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido una necesidad o una situación tal que ustedes saben, si Dios no se mueve, aquí no pasa nada? ¿Cuánto le ha pasado? ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes han visto la respuesta de Dios, hermanos? Dios responde y empiezan a suceder cosas. El mundo es cambiado, las cosas se vuelven diferentes. Hermano, Dios sí quiere que aprendamos a obedecerlo mientras estamos en esta tierra, a hacer su voluntad. Aleluya. Hermanos, otra cosa, yo le estoy contando ahorita la historia del hermano Andrés. ¿Ok? Y es importante. Ustedes han oído muchas cosas que nos han pasado a nosotros, han oído testimonios de los hermanos, pero tenemos que aprender, hermanos, que lo que Dios hace en uno lo puede repetir en todos los que Él quiere, en toditos. En toditos. Hermanos,
¿Sabe qué pasó en una ocasión? Él ya iba de regreso, había cumplido su propósito y lo iba acompañando un pastor, un hombre bien pobre, va con él y cuando ya se van a despedir, que él se va a meter al avión, le dice: mira, hay algo en que te puedo ayudar, algo más. Ay, no te preocupes, lo que yo necesito son unos zapatos, usted no se preocupe. Y él se ve sus zapatos y le ve los pies al otro. Tenía los zapatos deshechos el otro. Se ve sus zapatos y empezó a quitarse sus zapatos. Y se los da. El otro no creía y se va con calcetines. Imagínense toda la gente viéndolo. ¿Y ese qué pasa? ¿Está loco o qué? Subiéndose al avión en calcetines. Y él decía: no es problema, ahí va a estar sentado todo el tiempo, nadie se va a dar cuenta. Decía, no es problema. Llegó a Madrid porque había una bajada. En Madrid hubo un problema y los enviaron a un hotel y él andaba en calcetines por todos lados. ¿Qué prueba, verdad, hermanos? Yo sé, algunos de ustedes andan con calcetines rotos de vez en cuando. ¿Entienden? Él ahí llega, hermanos. Cuando está en el hotel, dice que la gente se le quedaba viendo y él no hallaba qué hacer, tenía que irse a esconder a ver qué hacía, porque él andaba con sus calcetines así. Cuando llegó a Ámsterdam, hermanos, cuando por fin llegó a Ámsterdam, lo primero que hizo es salir y irse a un lugar y comprarse su par de zapatitos. Y uno dice: está loco siempre. El que hace algo venciendo al Señor no está loco, está cuerdo, más cuerdo que toda la humanidad. ¿Entienden? Obedecer al Señor, hermano, es lo más importante y más cuerdo que existe. La locura es no obedecer a Dios en lo que nos habla. ¿Entienden? La locura es hacer lo que queremos hacer nosotros en lugar de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, las pruebas van a haber, muchas pruebas. Hermanos, imagínense que son las 2 de la mañana, ¿ok? Yo saco esto, las 2 de la mañana. ¿Se ve esto a las 2 de la mañana? ¿En la oscuridad? No se ve. ¿Verdad que no? Algunos creen que es micrófono. ¿Qué es esto? Una lámpara. Sí. Esta es la diferencia. ¿Entendemos? Esto es la diferencia. Un hijo de Dios nació y ya tiene una luz en su corazón. Nació para dar a conocer a otros la luz que tiene en su corazón. Los demás están en tinieblas totales. Y sabe una cosa: mientras más tenebroso es el lugar donde Dios nos ha puesto, la luz de Dios resplandece con mayor grandeza. ¿No es cierto, hermanos? Y mientras usted está más afligido, tengo otra de esta lo cargo siempre en el carro, que tengo otra de estas, costó como 50 centavos. Es una, usted la va a ver, amarilla, transparente. Entonces, cuando tiene buenas pilas, usted le enciende y es como que cargar en la mano una gran luz, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahorita tiene un problema, y es que las pilas ya no sirven. Y eso nos pasa, hermanos, cuando hemos abandonado al Señor. Amén. No es fuerza nuestra, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Amén. Hermanos, ¿no es cierto eso? ¿Saben que algún día, como dice, si este no es el último culto, escuchen, un día vamos a hacer una cosa, y es que nos vamos a reunir temprano
Y toda la iglesia va a ir por todos los alrededores a invitar. ¿Entienden? No es a sacarlo de sus iglesias, no. Tal vez alguien no asiste a una iglesia. Invitarlos. ¿Cuántos saben que nadie es profeta en su tierra? ¿Amén, hermano? A veces ustedes en su cuadra le están diciendo a la gente y la gente le dice, sí, voy a ir. Y pasan 10 años y no van. ¿Verdad que sí? Hermanos, pero sí debemos dar la palabra del Señor a otros. Como el hermano comentó, le habló a una persona y esa persona dice, yo conozco ahí, si quiere venir. ¿Entienden, hermanos? Podemos nosotros no sabemos cuál es el momento de Dios para una vida y todo puede cambiar. El Señor es la puerta, imagínense, y ese es el Evangelio. Si usted está diciéndole a todos que el Señor es la puerta, usted está diciéndole la verdad. El que entra por Él encontrará pastos y una vida cambiada, transformada. Y eso, hermanos, le puede costar a uno la vida y sufrimientos, es cierto, pero hay una gran gloria también allá. ¿Cuántos aquí hemos visto un milagro de Dios entonces, hermanos? ¿Verdad? Miren todas las manos levantadas, qué hermoso. Miren qué precioso. Hemos visto milagros de Dios. ¿Cuántos de aquí hasta gorditos estamos porque estamos comiendo? ¿Verdad que sí? Hermanos, mucha gente está enterrada. De esta iglesia no hay ni uno solo que haya fallecido. Dios nos ha guardado. Amén, hermanos. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bondadoso. Dios ha iniciado un proceso en su vida y en mi vida, hermanos, y no desea que hagamos la gran omisión, sino que cumplamos dando el mensaje de Dios, dando la palabra de Dios. ¿Cuánto les gustaría, hermanos, al llegar el Señor les diga, bien hecho, siervo fiel? Y algunos dirían, Señor, pero yo lo único que hice fue darte 2 panes y unos pececillos. Es lo único que hice en mi vida. Sí, pero era el momento propicio para el que habías tú venido a este mundo para dar esos 2 panes y pececillos. Y los diste en el momento de Dios. Obedeciste al Señor. ¿Ok? Hermanos, cuando llegue el día de Dios, los sumos sacerdotes que había en esa época, en el infierno. Sus grandes riquezas, en el infierno. Su gran religión, en el infierno. Sus seguidores, en el infierno. Pero aquellos que siguieron al Cordero, en la gloria de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bondadoso. Padre, queremos en este momento, Señor, acercarnos a ti para rogarte, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, escuche este mensaje sabiendo el tiempo en que vivimos y que honremos tu nombre, Señor, exaltemos tu nombre. Padre preciosísimo, por favor, Señor, exalta tu nombre de una manera hermosa en la vida de cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Amén. Haz una obra maravillosa. Y Padre, que en el día de Dios, oh Señor, nos acordemos, Señor, de tus cosas preciosas que tú hiciste, Señor Jesús. Amén. Este canto es muy precioso. ¿Cómo dice? Oigo al Salvador llamando. Oigo al Salvador llamando. El hermano que nos enseñó este canto vino a la iglesia y fuimos donde la hermana Dorita. Ahí estuvimos con ese hermano y también estaba vivo su esposo. Hablamos con él y cantamos este canto hoy. Yo me acuerdo.
Pero ese pastor, un hombre de Dios, a nosotros nos enviaron a la iglesia a predicar también. Y estábamos sentados y de repente dice: Tony, yo quiero hacer una cosa. Venga, pruébense esto. ¿Por qué? Y nos dio una cosita así. Y ahí venía esto. Lo que él no sabía es que por la otra, mi anillo que tuvimos cuando nos casamos, se me acababa de quebrar. Él no lo sabía, no tenía manera de hacer. Yo andaba viendo cómo lo arreglaba, le ponía un tape así. Y ese anillo yo lo había cuidado un montón, literalmente arriesgando mi vida. Estábamos a un lado y llegaron a asaltar al medio mundo. Enchantaron, saqué sus cosas y dieron una bolsa. Y yo me saco el anillo y lo dejo caer. Y como teníamos que ponernos de rodillas, yo me pongo de rodillas sobre mi anillo. Y el tipo ese se fue burlado creyendo que se había llevado mi anillo también. Hermanos, literalmente arriesgando la vida. Y pasó, hermanos, que cuando llegamos con este pastor no estaba enterado de nada. Y nos dice: pruébense a estos anillos. Seni se lo prueba y le queda cabalito. Yo me lo pruebo, queda caballo. Muy bonito. Y él le dice: ¿es de ustedes? No, ¿cómo va a ser? Sí, de ustedes. No puede ser. Sí, Ronnie, son de ustedes. Yo sentí dárselos. Ay, Dios. Yo sabía que el Señor me estaba hablando. No somos nosotros como pareja, sino que tiene una voz. Y el Señor está diciendo: yo tengo con ustedes un compromiso. Y lo saben. Y este hermano no podía saberlo nunca. Lo único es que fue guiado por el Espíritu Santo, una cosa tan rara, tan extraña. Pero obedeció. Y aquí está el amigo, que me acuerda cada día que tenemos un Dios que cuida de nosotros dos y nos está guardando para sus bodas, para las bodas. Oigo al Salvador llamando, oigo al Salvador llamando, oigo al Salvador llamando, va conmigo siempre hasta el fin, va conmigo por los valles, va conmigo por los valles, va conmigo por los valles, va conmigo siempre hasta el fin. Sí, Señor, te amamos. Oigo al Salvador llamando, oigo la voz del buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas. Señor, magnificado sea su rey, exaltado sea su amado. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos
viendo, el fruto se está viendo, dice el Señor. A ti te hablo, siervo mío, a ti te hablo, siervo mío. Estarás alimentando a millones de personas, estarás alimentando a millones de personas, porque el tiempo viene, el tiempo se acerca, donde tu fruto, el fruto está siendo dado, dice el Señor. A ti te hablo, dice el Señor en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oigo al